Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de una pareja que honestamente nos ha conquistado a todos. Si están viendo bien el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y porque creemos que son, sin duda, la pareja cómica que te robará el corazón. Prepárense para un viaje lleno de momentos entrañables, risas y, por qué no, un poquito de esa chispa que hace que nos encanten estas dos estrellas. Y antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer. Si aún no están suscritos a nuestro canal, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, ¿por dónde empezamos con Kerem y Hande? Es como si hubieran nacido para brillar juntos, ¿verdad? Desde que los vimos en pantalla, hubo algo especial, una química innegable que trascendía los guiones. Y no me refiero solo a su belleza, que es obvia, sino a esa forma de interactuar, de mirarse, de hacer reír. Es esa chispa, esa autenticidad que sentimos al verlos, lo que los hace tan únicos. Hoy vamos a desgranar qué es lo que hace que su pareja cómica, como la llamamos en el título, sea tan irresistible. Vamos a recordar algunos de sus momentos más icónicos, analizar qué los hace tan compatibles y por qué, a pesar de los altibajos que la vida puede traer, su recuerdo y la admiración por ellos como dúo persisten. Pensemos en sus inicios. ¿Quién no recuerda la sensación que causó Güneş Ünsal? Y luego el fenómeno absoluto que fue Sen Kalkam. Es ahí donde realmente explotó su conexión. Su interpretación de Ali Mertolu y Güneş Yılmaz en la primera serie, y más tarde de Serkan Bolat y Eda YLDZ, fue magistral. Pero no se trataba solo de memorizar diálogos y seguir indicaciones. Se notaba que ambos disfrutaban trabajando juntos. Había una energía palpable en el set, y eso, créanme, se traduce directamente en la pantalla. En Sen Kalkam, su relación dio un giro, evolucionando de una enemistad inicial a un romance apasionado. Y aquí es donde entra lo de pareja cómica. No es que fueran payasos, para nada. Su comicidad residía en la forma en que manejaban las situaciones, en sus miradas de complicidad, en esos gestos pequeños pero significativos que demostraban su entendimiento mutuo. Recuerdo innumerables escenas donde, a pesar de la tensión dramática, había un trasfondo de humor ligero, de picardía, que hacía que sus personajes fueran aún más humanos y cercanos. La forma en que Eda, con su energía vibrante y un poco torpe, chocaba con la formalidad de Serkan, creando momentos de hilaridad involuntaria, era genial. Y Serkan, con su seriedad inicial que se iba derrumbando ante el encanto de Eda, también tenía sus momentos de torpeza encantadora. Pero no nos quedemos solo en la pantalla. La magia de Kerem y Hande también se extendió fuera de los sets de filmación. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos en eventos, esa forma de tratarse con tanto respeto y cariño, alimentaron aún más la fascinación del público. Veíamos a dos personas que se divertían juntas, que se apoyaban mutuamente y eso, en el mundo del espectáculo, es oro puro. ¿Se acuerdan de esos lives que hacían juntos? Eran pura espontaneidad y diversión. Se reían de sus propios chistes, se picaban de forma amistosa, y nos hacían sentir como si fuéramos parte de su círculo cercano. Esa autenticidad es lo que los hizo ganar tantos corazones. La comicidad de Kerem y Hande no se basaba en un humor burdo o forzado. Era un humor inteligente basado en la sutileza, en la complicidad y en la química natural que compartían. Eran capaces de hacer una escena dramática cargada de emoción y al instante siguiente soltar una broma o un gesto que te sacaba una sonrisa. Y lo más importante, esa comicidad nunca opacaba la profundidad de sus sentimientos o la seriedad de los problemas que sus personajes enfrentaban. Al contrario, los hacía más creíbles, más cercanos. Pensemos en las situaciones que vivieron sus personajes. Eda, con su personalidad impulsiva y su gran corazón, a menudo se encontraba en situaciones embarazosas o cómicas por su forma de reaccionar. Y Serkan, inicialmente tan reservado, se veía obligado a salir de su zona de confort, lo que a menudo resultaba en momentos divertidos. Es esa contraposición, esa dinámica de opuestos que se atraen y se hacen reír mutuamente, lo que crea una conexión especial. Su capacidad para equilibrar el drama y la comedia de manera tan fluida es un testimonio de su talento como actores y de su entendimiento como pareja. Y no podemos olvidar el impacto cultural que tuvieron. Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo se convirtieron en ídolos juveniles,
sino que también demostraron la fuerza de una química bien lograda en la televisión. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la forma en que Kerem y Hande se complementaban. Sus fans alrededor del mundo se enamoraron de su historia, de sus personajes, y por supuesto, de la pareja que formaban dentro y fuera de la pantalla. Analicemos un poco más a fondo esa comicidad. No es solo la manera en que dicen sus líneas, sino también su lenguaje corporal. La forma en que Kerem miraba a Hande cuando ella decía algo divertido, esa leve sonrisa que se dibujaba en su rostro, esos gestos sutiles de aprobación o de complicidad. Y Hande con su expresividad facial, sus ojos chispeantes, capaz de transmitir un universo de emociones con una simple mirada. Esa comunicación no verbal es lo que hace que una pareja en pantalla se sienta tan real, tan conectada. Y ellos lo dominaban a la perfección. Incluso en momentos de tensión, había un hilo de humor subyacente, a veces negro, a veces sarcástico, que aliviaba la atmósfera y mantenía al espectador enganchado. Era un humor que surgía de la propia dinámica de sus personajes, de sus personalidades contrastantes, de sus reacciones a las circunstancias. No era un humor de sketches, sino un humor orgánico, que nacía de la autenticidad de sus interpretaciones. Y cuando hablamos de robar corazones, no es solo por su talento. Es por la forma en que proyectan vulnerabilidad, por su capacidad para hacernos sentir sus alegrías y sus tristezas. La comicidad que comparten es solo una capa más de esa conexión profunda que lograron construir. Es esa mezcla de risas y lágrimas, de momentos ligeros y de profundo afecto, lo que hace que su historia sea tan memorable. Ahora es importante recordar que, como todas las personas, Kerem y Hande han pasado por sus propias evoluciones y caminos. Las relaciones, tanto profesionales como personales, cambian. Y aunque su relación romántica haya tenido sus altibajos y, hasta donde sabemos, haya llegado a su fin, el legado de su trabajo juntos y la admiración que generaron como pareja cómica y como dúo en pantalla, eso permanece. El impacto que tuvieron en sus seguidores, la alegría que les brindaron, eso es algo que nadie les puede quitar. Su comicidad no era solo un recurso de actuación, era un reflejo de su química personal. Esa chispa que se veía en pantalla, esa facilidad para reírse juntos, esa conexión genuina, era lo que hacía que su interpretación fuera tan convincente y tan querida. Los fans no solo se enamoraron de los personajes que interpretaban, sino de la energía que proyectaban como pareja. Y esa energía era contagiosa. Nos hacían sentir parte de su mundo, nos invitaban a compartir sus risas, sus momentos de ternura, sus pequeños conflictos. Era como si estuviéramos viendo a dos amigos divertirse y enamorarse, y eso es algo muy poderoso. Pensemos en la evolución de sus personajes en Senkalkam. Al principio eran polos opuestos. Serkan, el arquitecto frío y calculador, Eda, la soñadora y apasionada estudiante de arquitectura. Pero a medida que se conocían, sus personalidades empezaron a complementarse, y con ello, su humor también evolucionó. Los comentarios sarcásticos de Serkan se volvieron más tiernos, y las ocurrencias de Eda se volvieron más agudas y a veces ingeniosas. Esa evolución, esa madurez en su dinámica, hizo que su relación fuera aún más interesante y, sí, más cómica en el buen sentido. Sus interacciones en las redes sociales, los behind the scenes que compartían, todo ello alimentaba la idea de que eran una pareja que se divertía genuinamente en el set. Y esa diversión se traducía en momentos inolvidables en pantalla. Es esa autenticidad, esa conexión que trascendía la ficción, lo que hizo que conquistaran tantos corazones. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo fueron una pareja talentosa en la televisión, sino que también demostraron ser una dupla cómica capaz de robarse el corazón de millones. Su química innegable, su habilidad para mezclar el drama con el humor de forma natural y su autenticidad tanto en pantalla como fuera de ella, los convirtieron en un fenómeno. La forma en que sus personajes interactuaban, sus miradas cómplices, sus bromas sutiles y su capacidad para hacer reír y emocionar al mismo tiempo, son los ingredientes que hicieron de ellos una pareja tan inolvidable. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este repaso por los momentos que hicieron de Kerem Bürsin y Hande Erçel esa pareja cómica que tanto admiramos. Ha sido un placer recordar su impacto y su magia. Muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Hande?
¿Qué es lo que más les gusta de su química? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa o les ha traído buenos recuerdos, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Camp. Hartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también aman a esta increíble pareja. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta pronto.